Soy estudiante de la Universidad Regional del Sureste. Explicaré sobre los músculos de la masticación y de la mímica. Para, para saber todo esto, necesitamos saber qué es la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que la componen. Ya sabiendo qué es la anatomía, dispondré a explicarles sobre los músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son un grupo de músculos asociados a a los movimientos de la mandíbula. Bueno, este grupo de músculos de la masticación se compone por estos músculos. El músculo temporal, que podemos ver que es lo que está pues aquí. También lo compone el músculo macetero, que es este, todo esto, y también este. También el músculo bucionador, que podemos apreciar de este lado. Bueno, ya sabiendo, bueno, aquí no se puede apreciar también el músculo peptidicoidal lateral y el medial, pero ya en un momento les estaré explicando sobre de estos. Bueno, el músculo temporal. Pues el músculo temporal es un músculo de forma triangular, como podemos ver, o sea, está como un triángulo. em, se ubica al lado del cráneo, ocupando la fosa temporal, eh, que está por acá. Este músculo plano también recibe el nombre de músculo temporalis o cortacies y forma parte del grupo muscular conocido como músculos de la masticación. Su origen y su recorrido del músculo, de este músculo. La, las fibras musculares se originan por arriba del hueso temporal, o sea, por acá, del hueso temporal. En la línea temporal inferior por encima de la fosa temporal. Esta es la fosa temporal y se origina por acá. Algunas fibras se insertan también en toda la extensión de la fosa temporal situada por debajo de la línea antes mencionada. Las fibras se insertan también en la cara profunda de la aponeurosis temporal, que es lo que cubre en la región medial del arco cigomático. Eso es lo que viene siendo el arco cigomático. Em, esa- Esas inserciones múltiples hacen que todas sus fibras, tomando como puntos de apoyo estructuras óseas diferentes que actúen en la elevación de la mandíbula. Como podemos ver aquí en la mandíbula, o sea, como unos puntos, hace unos puntos de apoyo, de hecho, que se originan en la mandíbula. De ahí sea el músculo más re-
representativo de este movimiento que permite la combinación con movimientos pros- de prostrucción y de retracción de la mandíbula. La inserción. Sus fibras constituyen en un tendón fuerte y resistente que atraviesa el espacio que existe entre el arco cigomático. Sí, aquí está un claro ejemplo de cómo se insertan en parte de la mandíbula. Bueno, este cachito que se ve acá es lo que se inserta. Eh, en la apófisis coronoides del hueso mandibular, la cara lateral del neurocráneo. Algunas fibras se insertan también en la rama anterior de la mandíbula. Bueno, las funciones. La función principal es elevar la mandíbula. Es elevar la mandíbula. Eso es lo que se eleva. Y protruir hacia adelante gracias a las fibras que casi se complementan en verticales a la porción anterior del músculo. De igual forma, las fibras de la porción posterior, por ser casi completamente horizontales, permiten mover la mandíbula hacia atrás en un movimiento de producción y hacia los lados. De esta manera, junto con el resto de los músculos masticadores, permiten la destrucción del bolo alimenticio para su posterior pasaje al esófago. La inervación del músculo temporal viene dada por ramas del nervio mandibular, que es el nervio más grande e inferior de las tres ramas del nervio trigémino. La rama mandibular del nervio trigémino da un tronco temporobucal, del cual se bifurca un nervio temporal profundo anterior que en su recorrido atraviesa el agujero cigomático al igual que el músculo temporal, que inerva el fascículo o un tercio anterior del músculo. Bueno, continuaremos al músculo macetero. Este músculo se encuentra en la parte inferior del músculo temporal. El, macet- el músculo macetero tiene un papel importante en la masticación de los alimentos sólidos. Tiene forma similar de un paralelogramo que se conecta con la mandíbula. Con la mandíbula inferior y con el pómulo. Bueno, el músculo macetero es un músculo grueso y rectangular de la masticación. Consiste en una parte superficial y una parte profunda. Esa es la parte superficial y esa es la parte profunda. Ambas originadas en el arco cigomático. Bueno, este es el músculo macetero. Aquí se ve aquí se mejor. La parte superficial que se inserta en la tuberosidad macetérica en la superficie externa del ángulo mandibular, mientras que la parte profunda corre más dorsalmente a la superficie externa de la rama mandibular.
Aquí vemos que está más cerca de la rama mandibular. Mientras que la parte profunda corre más dorsalmente a la superficie externa de la rama mandibular. En este punto el músculo puede palparse fácilmente desde la cavidad oral a lo largo de la mejilla. Aquí es donde se puede palpar a un lado de la mejilla, que viene siendo esta parte. Fácilmente desde la cavidad oral a lo largo de la mejilla. Además, aparte de las fibras profundas, se irradia hacia la pápsula anterior y el disco articular de la articulación temporomandibular. Aquí podemos ver lo que estaba diciendo. Que, que hace, bueno, que parte de las fibras profundas se irradia hacia la cápsula. Bueno, esa es la cápsula que se irradia y del disco articular de la articulación temporomandibular, que es esta parte. Bueno, la función. La función principal consiste en que en cerrar la boca por la elevación de la mandíbula. O sea, hace que la mandíbula se eleve para cerrarlo y también hace apretar los dientes. La función secundaria ayuda a la contracción de la mandíbula. El macetero es uno de los cuatro músculos de la masticación que eleva la mandíbula a causa de que causa un cierre de mandíbula potente, la contracción de la parte superior que funciona diagonalmente. La estructura. El macetero es un músculo grueso, algo cuadrilátero, como podemos ver, es algo cuadrilátero, que consta de dos cabezas superficiales. Esa es la superficial y esa es la profunda. Las fibras de las dos cabezas son continuas en su intersección. La cabeza superficial, que es la más grande, que podemos ver que es todo esto. Surge por una aponeurosis gruesa y, y tendiosa del proceso maxilar del hueso cigomático y de los dos tercios anteriores del borde inferior del arco cigomático. Sus fibras pasan inferior y posterior para insertarse en el ángulo en el ángulo de la mandíbula. O sea, en esa parte es donde hacen el borde inferior con el arco, perdón, con el ángulo de la mandíbula. Y la mitad inferior de la superficie lateral con la rama de la mandíbula. Ajá, con la rama, eso es lo que hace con la rama de la mandíbula. Bueno, y la cabeza profunda. La cabeza profunda es mucho más pequeña, que es solamente lo que estoy señalando. Y bueno, em, surge del tercio posterior del borde inferior y de toda la superficie medial del arco cigomático. No, nos iremos a otra imagen para apreciarlo mejor. Al parecer no encuentro una. Bueno, está parcialmente oculta anteriormente por la porción superficial.
Posteriormente está cubierto por la glándula parotidia. Bueno, la inervación llega a través de la escotadura sigmoidea de la mandíbula, el nervio masseterino, que proviene del nervio temporomasseterino, del tronco anterior, del nervio mandibular, del nervio trigémino, que se distribuye en la cara interna del músculo. Bueno, podemos ver que son estos, nervio trigémino. Sí, bueno, me parece que eh, aquí está el nervio trigémino. Bueno, la irrigación por la parte masentérica proviene de la rama descendiente de los ramos colaterales de del maxilar interna, rama terminal de la carótida. Bueno, el músculo bucionador. Como podemos ver, es un músculo eh, ancho y plano que se localiza en la región de la mejilla y que se encarga de la participación de los movimientos de la boca y los labios, por lo que es necesario para la masticación y para las expresiones faciales. Bueno, el músculo bucionador se ubica en la cara, específicamente en el plano profundo de la región que se forma entre el maxilar superior y la mandíbula. Entre el maxilar superior y la mandíbula. Aquí es donde se encuentra en medio. Bueno, el origen de inserción del músculo bucionador. Em, las fibras del músculo bucionador se originan en tres partes de la cara que corresponden al hueso maxilar superior, a la mandíbula y al ligamento pepterigoideo maxilar. Luego se dirigen hacia la región bucal para insertarse en la comisura y en el borde externo de los labios superior e inferior. Bueno, ¿para qué sirve el músculo bucionador? La función principal del músculo bucionador es crear una acción de los labios al moverlos hacia atrás, formando una apertura. Además, contribuye en la masticación gracias a que realiza un impulso de la comida hacia las vías digestivas. Finalmente, crea un movimiento que se utiliza cuando cuando la persona sopla y también cuando silba. Em, bueno, el músculo pepterigodeo medial. Pues el músculo pepterigodeo medial. Bueno, el medial y el lateral. Los dos músculos pepterigodeos, así llamados por su inserción en la apófisis, pepterigodeos se distinguen en interno y externo.
Como podemos ver, aquí está la parte profunda del peptigodeo medial. Esa es la parte superficial del peptigodeo medial. La parte superior del peptigodeo lateral y la parte inferior del peptigodeo lateral. El peptigodeo interno, que es este. Este músculo comienza en la apófisis peptigodea y termina en la porción interna del ángulo maxilar, del maxilar inferior. El origen el origen e inserción. Tiene origen en toda la extensión de la fosa peptigodea. Esta llega a a la apófisis piramidal del palatino y sus fibras se dirigen hacia abajo, atrás y afuera para terminar a merced de láminas tendinosas que se fijan en la porción interna del ángulo maxilar. La irrigación e inervación. Em, los músculos peptigodeos reciben una irrigación de ramas peptigodeas provenientes de la arteria facial o maxilar, y su inervación viene del nervio maxilar inferior exterior. Bueno, aquí no tenemos ningún nervio para mostrarles. Acción del músculo. Principalmente es un músculo elevador del maxilar inferior, pero debido a su posición también proporciona algunos movimientos laterales. Bueno, pasamos al músculo peptigodeo externo, que son esos dos, bueno, esos que estoy señalando de acá. Es un músculo corto de forma prismática que se extiende de la apófisis peptigodes del peptigodes al cuello, del cóndilo del maxilar inferior, que se hallan en dos, que es que son el superior o esfenoidal inferior peptigodeo. O sea, son estos dos. Bueno, las orillas y y las inserciones. El folículo superior, o sea, el esfenoidal. En el folículo superior se inserta en la superficie cuadrilátera de las esfenoides, la cual constituye a la bóveda cigomática. Bueno, en el folículo inferior del peptigodeo. En el folículo inferior se fija sobre la cara externa del ala externa de la apófisis peptigodes. O sea, sobre esa misma. Bueno, la acción de este músculo. El movimiento del músculo peptigodeo externo es el que deprime, en otras palabras. Baja la mandíbula y realiza ligeros movimientos hacia afuera y hacia adentro. Bien, pasemos al músculo
Nos pasamos a los músculos de la mímica. Bueno, los músculos de la mímica, o también conocidos como de la expresión facial. Los músculos faciales son los responsables de manifestar todas las emociones mediante movimientos voluntarios e involuntarios. Están inervados por el nervio facial, por el séptimo par. Entre de ellos se encuentra pues el músculo del epicráneo. El músculo occipital también es un músculo se inserta por debajo de la línea occipital superior y en la apófisis mastoidea. Desde ahí el músculo pues se dirige hacia arriba y adelante y se inserta en el borde posterior de la aponeurosis epicranial, que está cubierto por la piel y cubre el epicráneo, del cual está separado por el tejido celular laxo, que se une con el músculo frontal por la gaela aponeurótica, que como podemos ver es esto, lo que une el músculo frontal y el músculo occipital. Se inerva a través de la rama auricular posterior del nervio facial. Es que está por acá. Este músculo se encarga de tensar la aponeurosis epicranial, pero lo que moviliza el cuero cabelludo hacia atrás. Bueno, el músculo occipitofrontal son 2/3 partes de la curva occipital. No, son 2/3 partes de la parte occipital. Superior en la región mastoidea temporal. O sea, en esta parte. Bueno, su inserción. Su inserción es la gaela aponeurótica. Como podemos ver acá, está la gaela aponeurótica y la piel fascia temporal por encima y delante del oído. Como podemos ver, está por acá. Bueno, su función es de elevar las cejas. Bueno, hace que elevemos las cejas, contrae el cuero cabelludo y determina secundariamente la elevación de las cejas también. Bueno, pasemos al músculo orbicular de los ojos. Bueno, el músculo orbicular, como podemos ver, está en esta parte, lo que estoy señalando. Bueno, es una porción del hueso eh, frontal de la apófisis frontal. Del maxilar. Hueso lagrimal.
y también forman parte del sacro lagrimal, que es en esta parte, en donde cuando uno llora, las lágrimas se dirigen hacia el sacro lagrimal. Bueno, pues este rodea la órbita en modo esfínter. Sobre la pálpebra lateral, que se transforma en un anillo muscular después, que es la porción palpebra. Bueno, la porción lagrimal, que son los conductos lagrimales, borde del párpado, que viene siendo esta parte como les venía diciendo, esto. Bueno, la función es el cierre de los párpados, compresión del sacro lagrimal y movimiento de las cejas. Bueno, ahora pasamos al músculo depresor de la ceja. Bueno, porción nasal del hueso frontal, división de la porción orbitaria del músculo auricular de los ojos. Bueno, se encuentra en el tercio medio de la piel de las cejas. Bueno, pues también su función es de la depresión de la piel de la frente y de las cejas. Pasamos con el músculo superciliar. Bueno, el músculo superciliar, como podemos ver, está arriba del músculo orbicular. Es una porción nasal del hueso frontal. Bueno, la inserción tiene, bueno, es un tercio medio de la piel de las cejas y de la gaela aponeurótica, que como les venía diciendo, que está en esa parte de la gaela aponeurótica, elevador del labio superior. Bueno, este músculo delgado y aplanado tiene un origen e inserción que se origina en la apófisis ordinaria interna frontal. Pasamos una imagen para que les pueda explicar. Bueno, es esta, el músculo elevador del labio superior. Bueno, se divide en dos partes. En una parte que se inserta en el ala de la fosa nasal y la otra que se inserta en el labio superior, como media. El músculo nasal está constituido por dos secciones que constituyen el músculo. La porción transversa, que surge del maxilar por arriba y lateralmente de la fosa incisiva, yendo desde la aponeurosis de la línea media del dorso nasal hacia la parte en donde se hallan los colmillos, que bueno, viene siendo en esta parte. El cual cubre cuando se retrae. También se encuentra la porción alar, que igual que su contraparte,
que se origina en el dorso de la nariz, dirigiéndose hacia los incisivos laterales superiores y de los cartílagos alares mayores. Bueno, su origen es un origen maxilar. Em, su inserción es el hueso, pues es un hueso nasal. El nervio es una rama bucal del nervio facial. Su función es, su función deprime el cabellante en la punta de la nariz y eleva los cornetes de las fosas nasales. El músculo nasal. El músculo nasal es un músculo emparejado que cubre el dorso de la nariz, que consiste en dos partes, el alar y el transversal. La parte alar también se llama dilatador nasal posterior y la parte transversal se conoce como un compresor nasal junto al prócer, elevador del labio superior y de la ala nasal, músculo depresor del tabique nasal. El músculo nasal pertenece al grupo nasal de los músculos faciales. El músculo nasal se deriva del segundo arco faríngeo y por lo tanto está inervado por el nervio facial. Es el séptimo nervio craneal. Ese músculo dilata de las fosas nasales que deprime el ala nasal, o sea, las alas de la nariz, lateralmente y arruga la piel nasal. Estas acciones permiten el ensanchamiento de las fosas nasales, que se produce durante la respiración y se acentúa en diversas situaciones de carácter emocional. El músculo auricular de la boca. El músculo auricular de la boca, o también conocido como músculo auricular de los labios, que está formado por dos porciones, una parte marginal y una parte labial. Cada una de estas partes del músculo auricular de los labios está unida al músculo bucionador, que como podemos ver, el músculo bucionador se encuentra en esta parte. Entonces, todo eso los músculos están unidos. Además, se inserta a la piel y a la mucosa de los labios. La principal función del músculo orbicular es permitir el cierre de los labios. Además, este también ayuda a vaciar el vestíbulo bucal. Aspirando por la boca también este músculo permite tocar un instrumento de viento y participar en distintas experiencias faciales. El músculo orbicular forma parte del anillo del bucionador, el cual también lo forma el bucionador y el constrictor de la faringe. Este anillo es fundamental en la relación labial. Músculo depresor del ángulo de la boca. Este ángulo se inserta en la línea oblicua de la mandíbula. Como podemos ver, toda esa parte en la mandíbula y está insertado en ella. Y se extiende hasta la comisura labial y por lateral. Se, mm, Su contracción hace descender la comisura labial y poslateral. El músculo plastima.
Es un músculo grande y plano. Como podemos observar, está lo suficientemente grande que, bueno, se ubica en la zona lateral del cuello, y que sus funciones se enfocan en la movilidad de la mandíbula y la parte inferior de la cara. Por eso, aunque se encuentre en la parte cervical, es considerado uno de los músculos faciales. La región cervical, además de tener a las vértebras, también posee una serie de músculos que se encargan de movilizar la cabeza, el cuello e incluso la escápula. Por eso son tejidos blandos necesarios para la movilidad y funcionamiento de la parte superior del cuerpo. Entre ellos se encuentra la supraoides, recto anterior, plastima y los escalenos. Bueno, la plastima se encuentra en toda la zona anterior lateral. Como podemos ver, o sea, como podemos ver, el músculo plastima se encuentra en toda la parte anterior, como le estoy mostrando en esta imagen. Todo esto. Parte del cuello, parte de la mandíbula. Y de la zona lateral de este músculo, pero además llega hacia el área facial inferior, es decir, cerca de la boca, e incluso es músculo que se extiende en la dirección en la zona superior del tórax. Bueno, las fibras musculares de, de la plastima se originan en el tórax, específicamente en la piel que recubre al acromion y la clavícula, que luego se dirige hacia la parte lateral del cuello. O sea, en esa parte. Y y sigue su recorrido hasta comunicarse con la parte del mentón, que es esta parte. Y se insertan finalmente en la mandíbula y en la zona inferior de los labios. Su recorrido es todo, es del mentón hasta la parte inferior de los labios. Por eso tienen relación con varios músculos que se encargan de mover la boca. En cuanto a la inervación, esa función le corresponde el nervio facial. La función principal de ese músculo es dirigir la piel y la zona del mentón hacia inferior, lo que está involucrado junto al superciliar en aquellas expresiones faciales que realizamos cuando experimentamos tensión emocional, molestia o ira. El músculo busonador, como podemos ver, es un músculo cuadrilátero fino que ocupa el intervalo entre el maxilar y la mandíbula en el lado de la cara. Forma parte anterior de la mejilla o de la pared lateral de la cavidad vocal. Su estructura surge de las superficies extremas de la apófisis alveolares del maxilar y la mandíbula, que corresponde a a las tres paredes de dientes molares y en la mandíbula. Se inserta sobre la cresta del buceador. La inervación motora proviene de la rama vocal del nervio facial, que es el séptimo par craneal. La inervación sensorial está suministrada por la rama vocal, una de las ramas musculares de la parte mandibular del trigémino. Su función. Su propósito es hacer retroceder el ángulo de la boca, aplanar el área de la mejilla, lo que ayuda a mantener la mejilla contra los dientes durante la masticación. Esta acción hace que el músculo mantenga la comida empujada hacia atrás en la superficie oclusal de los dientes posteriores. Como cuando una persona mastica, al mantener la comida en la posición correcta al masticar, al buceador ayuda a los músculos de la masticación. También nos ayuda a sonreír, silbar, y para los recién nacidos nos ayuda a mamar. El músculo risorio. El músculo risorio
Es un músculo en la zona de la mejilla que, aunque tiene un tamaño muy pequeño en la comparación con otros músculos de la zona, tiene funciones relacionadas con el movimiento de los labios. El músculo risorio se ubica en el plano superficial a la cara de cada lado de las mejillas, específicamente cerca de los huesos maxilares superior e inferior. Por eso es considerado uno de los músculos que eleva las comisuras labiales. Como podemos ver, aquí está el músculo risorio en esa parte. Las fibras musculares del risorio se originan en la zona del músculo macetero, que se denomina aponeurosis maceterina. Después se dirigen hacia la región bucal para insertarse en la piel de la comisura de los labios. El risorio, al igual que la mayoría de los músculos de la cara, es inervado por ramas que provienen del nervio facial, por lo que su inervación es, realizada gracias a los pares craneales. En cuanto a la irrigación de este músculo, le corresponde a la arteria facial, por lo que depende tanto de nervios como vasos sanguíneos para cumplir sus funciones en la boca. Es uno de los músculos que se ubica en la parte de la mejilla, como ya habíamos comentado. Por eso sus funciones están destinadas al movimiento de la boca hacia atrás, lo que incluye la movilidad de la comisura labial, es decir, que esta participa en las expresiones de la felicidad y alegría, especialmente con la formación de una hermosa sonrisa. Me despido, esa ha sido mi exposición sobre los temas de los músculos de la masticación y de la mímica. Gracias.